Muy buenas tardes con todos y cada uno de nuestros participantes. Sean bienvenidos a una nueva edición de los miércoles en gestión pública. El día de hoy nos acompaña el doctor Héctor Fidel Rojas Rodríguez, desde el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy estaremos desarrollando la segunda parte de nuestro tema, responsabilidad disciplinaria en la administración pública. Y para ello, de manera breve, cedemos el espacio con la finalidad de que el doctor Héctor Fidel Rojas nos haga llegar su saludo. Adelante, doctor Fidel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la doctora Martínez y a través de ella a todo el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y a la doctora Ana María Martínez, que es la directora general. Quería enviarle un saludo también a toda la audiencia, agradecerles por su presencia y bueno, esperar que esta sea una jornada muy bonita también como la de la vez pasada. Muchas gracias. A usted, doctor, nuevamente las gracias. Informamos a nuestros participantes que su participación en esta conferencia del día de hoy no requiere del marcado de una asistencia previa. Daremos lectura a la reseña del doctor Héctor Fidel Rojas Rodríguez. Es abogado y magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios concluidos de doctorado en Derecho por la misma universidad. Ha realizado cursos de posgrado en la Universidad de Valladolid, España, en el Instituto GEBO de México y el CEPAL de la Universidad de Göttingen, Alemania. Así también ha realizado estancias de investigación doctoral en la Universidad de Cádiz, en España, en la Universidad Diego Portales de Chile y en la Universidad de Chile. Es docente en la Facultad de Derecho y en la Maestría en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha impartido clases en las maestrías de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad de San Martín de Porres, en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Universidad Continental y en la Universidad de Cuenca, en Ecuador. El doctor Rojas Rodríguez es profesor principal en la Academia de la Magistratura del Perú. Asimismo, es consultor de entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Integra el grupo de investigación en Derecho Penal y Criminología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Grupo Iberoamericano de Estudios en Justicia Juvenil. El ponente nos compartirá su visión y conocimientos acerca de la responsabilidad disciplinaria en la administración pública, por lo cual su vasta experiencia y conocimiento en este ámbito serán sin duda de gran valor para todos nosotros. Antes de darle el pase a nuestro ponente, queremos recordar a nuestros participantes que el material será compartido por esta vía y también en el grupo de WhatsApp que tenemos para los días miércoles y tendremos un espacio para formular nuestras preguntas. Adelante, doctor Rojas, el espacio es suyo. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien. Perdónenme que tengo la voz un poco mal por los cambios de clima que están ocurriendo acá en Lima. Así que espero que no haya problema en que se me escuche. Bien, vamos a recordar rápidamente la diapositiva que habíamos trabajado en la sesión anterior. Como ustedes recordarán, habíamos visto, digamos, habíamos hecho un recorrido general, le habíamos dado una mirada al jus puniendi, ¿no? Al derecho sancionador público, y habíamos ubicado dentro de esta rama, de esta familia del derecho, a estas tres ramas primordiales que yo les había mencionado, ¿no? Por un lado, el derecho penal, quizá el más conocido, el más popular, ¿no? Digamos, el famoso del grupo, ¿no? Luego, el derecho administrativo sancionador, que en los últimos años pues también ha tenido mucho desarrollo académico.
Y por otro lado está el derecho disciplinario, ¿no? Me parece a mí, como les decía, que estos son los tres grandes pilares, las tres, este, los tres ámbitos, los tres aspectos del derecho sancionador público que, digamos, mayor importancia tienen y mayor desarrollo también teórico y normativo y de alguna forma jurisprudencial, evidentemente, también han adquirido a lo largo de los últimos 200 años de desarrollo del Estado liberal, ¿no? Del Estado por-revolución francesa. Porque digamos que todo nuestro derecho, creo que esto se los comenté en esa reunión anterior, todo lo que conocemos y que entendemos hoy en día por el derecho, debemos, digamos, de alguna forma eh, situarlo, ¿no? En la etapa post-revolución francesa. Sí, doctora, dígame. Doctor, disculpe, ¿podría usted mostrarnos su diapositiva de manera individual, de modo que tengamos una mejor apreciación a los que estamos conectados a su conferencia? Gracias, doctor. ¿Cómo, En cómo este individual? O momento, sea, la una maximizo así por como una. esto. Sí, Ah, exacto, perfecto, perfecto. Gracias, doctor. no, de nada. Listo. Ya, sí, no lo había hecho porque quería, como les digo, hacer un resumen. Ok, entonces, como les decía, esta idea del, mm, del derecho sancionador, no sé si lo puse por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, en algún lugar. No, ahí, yo lo veía como un árbol genealógico, ¿no? Como un árbol genealógico donde podríamos, digamos, perdónenme el mal dibujo de repente, yo soy muy mal dibujante, como todo abogado creo que soy mal dibujante, pero supongan por favor que es un árbol genealógico y que ese árbol genealógico representa el ordenamiento jurídico, ¿no? La idea que intento representar es que este ordenamiento jurídico, ¿no? O dentro de este ordenamiento jurídico hay una o varias ramas de este ordenamiento que, que son comunes, que tienen una naturaleza jurídica particular, son una familia particular de derecho con características propias. ¿De acuerdo? Que se distinguen de otros tipos de derecho, ¿no? El derecho, las normas de derecho civil, las normas de derecho constitucional, las normas de derecho de familia no son idénticas a las normas de derecho sancionador público, no son idénticas a las normas de derecho penal o de administrativo sancionador o de disciplinario. Entonces, de hecho, las normas de derecho administrativo, ¿sí? Las normas de derecho administrativo no se parecen o se parecen muy poco a las normas de derecho administrativo sancionador. Esto es bien interesante porque mucha gente, creo yo, que tiene la idea de que el derecho administrativo sancionador es un subtipo, una subclase de derecho administrativo, ¿no? Derecho administrativo sancionador, ¿no? Entonces, pareciera por la denominación, por el nombre que se le ha puesto, que este es un derecho administrativo, de naturaleza administrativa, un subconjunto del derecho administrativo. Pero si uno analiza las normas de derecho administrativo sancionador, no tienen nada que ver con las normas de derecho administrativo. Son normas de carácter sancionatorio, son normas que comparten, como les digo, características con sus familiares cercanos, que son las normas de derecho penal o de derecho disciplinario. Todo este conjunto de normas que comparten estas características de las que yo les había hablado, ¿no? Estas características de tener una estructura formal, ¿no es cierto? Tener un injusto un injusto amarrado a una responsabilidad, ¿no? Esto de lo que habíamos hablado, un injusto culpable que va aparejado a una sanción, ¿sí? Todas estas normas de este paquete de derechos pues tienen esta misma estructura. Todas estas normas tienen esta característica, este doble nivel de norma primaria y norma secundaria, ¿no? Normas que no establecen un marco de obligacional, no establecen un marco de derechos, sino que lo que hacen es más bien reforzar, ¿no? El marco jurídico previamente regulado, ¿no? Primero tengo que establecer un marco de derechos, un marco de obligaciones, un marco de expectativas, y sobre la base de ese marco previamente determinado es que yo lanzo el mensaje normativo, el mensaje prescriptivo del derecho sancionador. Primero al ciudadano, que le digo, respeta este marco normativo, y en segundo nivel al órgano
perdón, al órgano sancionador que le digo si vigila que el ciudadano respete. Y si el ciudadano no respeta la norma primaria, no respeta el mandato prescriptivo, lo sancionas. Este nivel complejo, ¿no? Esta forma compleja de estructurar estas normas a través de esto que se denomina norma primaria y norma secundaria, también es algo muy particular de los derechos de reforzamiento de los derechos sancionadores, eh, y que no comparten con otros tipos de derechos. Y lo otro es el concepto de sanción, ¿no? Que también lo habíamos visto. Habíamos recordado que las sanciones sí tienen estas características, son de carácter aflictivo, ¿no? Todas las sanciones, en general, están orientadas a causar un dolor, a causar una pesadumbre, a causar una limitación, una restricción o una pérdida de un derecho, ¿no es cierto? Pero habíamos quedado un poco, ¿no? En la idea de que lo que distingue a la sanción es su sentido, ¿no? Lo que comunica la sanción, que es eh, un castigo, o sea, un reproche, como se le denomina. La sanción lo que implica es una descalificación de la conducta del sujeto, ¿no? Entonces, a partir de todos esos elementos que caracterizan a este grupo de derechos, habíamos hablado de algo que yo le llamo así, ¿no? Para un poco, digamos, darle color a la idea, el ADN sancionador, ¿no? Todos los elementos, todos los derechos que compartan estas características particulares, podremos decir, digamos, que conforman el derecho sancionador público, ¿no? Aquellos que no lo conforman, pues no podríamos darles esas características. Esa es un poco la idea de esta primera parte de la exposición. Entonces, a partir de esta idea, como les decía, de estas definiciones, de estas descripciones que se hacen del ordenamiento sancionador público, podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, que se tratan de derechos que se encargan de reforzar el resto del ordenamiento jurídico. Lo que buscan es que el resto del ordenamiento jurídico sea vinculante, ¿no? Que haya alguna sanción para quien desatiende, quien desobedece las normas del ordenamiento jurídico, porque si no sería inviable, ¿no? O sea, si, como les explicaba la vez pasada, si a la norma de tránsito que dice que el semáforo en rojo se debe respetar, yo no le aparejara un derecho sancionador que dijera que aquel que se transgrede la luz roja merece una sanción o se le va a aplicar una sanción, pues entonces todo el mundo se cruzaría el semáforo en rojo, ¿no? Entonces, el derecho administrativo sancionador en ese ejemplo funciona como un derecho de reforzamiento. Lo que busca es reforzar las obligaciones, las reglas, las normas de tránsito que rigen en el día a día, ¿no? Lo mismo pasa con el derecho penal y lo mismo con el derecho disciplinario. Entonces, esa primera sería una primera conclusión. Es un derecho de carácter punitivo, es un derecho que se encarga de castigar, que es un derecho que se encarga de castigar de distintas maneras, en distintos niveles, ¿no es cierto? Hay derechos que tienen una orientación más vinculada con obligaciones de carácter organizativo, de carácter organizacional, como se les denomina. Entonces, claro, son castigos que están orientados, por ejemplo, como les decía, a hacer cumplir las normas de tránsito, hacer cumplir las normas, por ejemplo, de ruidos, ¿no? De ruidos molestos, que acá en nuestra ciudad no se respetan para nada, dicho sea de paso, ¿no? Todo el mundo hace el ruido que quiere y no recibe ninguna sanción por eso. Este, pero podríamos encontrar normas sobre, por ejemplo, sobre alturas de edificaciones, normas sobre el manejo de aguas, normas sobre el manejo de suelos. Es decir, podemos encontrar una diversidad de normas, ¿no? Que son reguladas por la administración, los ámbitos de regulación propiamente administrativos y que requieren de un reforzamiento, ¿no? A través de castigos para hacer que esas normas, toda esa normatividad, toda esa regulación, pues sea efectiva. En el caso del derecho disciplinario, son normas que tienen que ver con la correcta gestión, con la correcta administración, valga la redundancia, de las administraciones públicas del Estado y que tienen básicamente que ver
con el comportamiento de sus funcionarios, de sus subordinados. El derecho disciplinario es un derecho de funcionarios públicos, ¿sí? Para quienes son penalistas o para quienes conocen algo de derecho penal o de delitos contra la administración pública, es lo que vendría a ser los delitos cometidos por funcionarios públicos contra la administración pública, ¿no? En términos de derecho penal, quienes me están escuchando me entenderán, quienes, como les digo, algo han visto de esto en derecho penal, me entenderán de que de todos los posibles delitos que se pueden cometer en el derecho penal, hay un subgrupo que se refiere a delitos que solamente pueden cometer funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones contra la administración pública, ¿no? Con ciertos matices, ciertamente, no es uniforme la idea, pero digamos para que me entiendan un poco ahí, ¿no? El derecho disciplinario es un derecho de esa índole, ¿no? Es un derecho que solamente pueden cometer, es un derecho que está dirigido, mejor dicho, así, a funcionarios públicos en sentido amplio. Recuerden lo que hablamos también en la sesión anterior del concepto de funcionario que vamos a manejar en estas sesiones. Cuando digo funcionario público me estoy refiriendo a cualquier persona que en virtud de un vínculo con la administración ejerce función pública, ¿de acuerdo? Ejerce alguna función pública. En términos generales, en términos amplios, ¿de acuerdo? No distingo yo entre funcionario, servidor, servidor civil. Cuando me refiero a funcionario, estoy abarcando a todo aquel que en virtud de algún vínculo que pueda tener con la administración ejerza función, por eso se llama funcionario. ¿Ok? Entonces, Em, em, como les decía, el derecho disciplinario es un derecho de este corte, es un derecho sancionador, es un derecho que es un derecho de carácter público, es un derecho que se encarga de castigar a funcionarios públicos y que forma parte del jus puniendi, ¿de acuerdo? La lógica del derecho disciplinario, digamos, debiera ser que tenga cierta similitud en su aplicación con las otras ramas del derecho sancionador, tipo el derecho penal o el derecho administrativo sancionador, ¿de acuerdo? No tanto debería tener, por lo tanto, no debería tener tanta similitud más bien con otras ramas del derecho como el derecho administrativo, ¿no? Pero eso ya lo iremos viendo poco, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces hasta ahí. Perdónenme lo rápido del resumen y un poco desordenado, creo, pero he tratado la vez pasada tuvimos una conferencia de casi 2 horas y he tratado de resumirla en 10 minutos, creo. ¿De acuerdo? Entonces he ido un poco a la rápida. Eh, entonces, em, entonces, ahora vamos ya a ir metiéndonos, porque la idea es trabajar cómo se construye, cómo se identifica la responsabilidad disciplinaria en la administración pública, porque incluso en la ponencia, si no me equivoco, se llama así, ¿no? La responsabilidad disciplinaria en la administración pública. Entonces, la idea es llegar ahí. Eso voy a tratar de hacer en este tiempo que me queda, ¿sí? Eh, que ya es casi 1 hora y media nada más. Entonces, primera idea por donde hay que ir, ¿no? ¿Qué es la administración pública y qué elementos definen a la administración pública? Entonces, aquí voy a meterme en este campo complicado para mí, como les decía, que es la gestión, ¿no? Estos son miércoles de gestión. Yo les había prometido hablar de gestión que me son propias, ¿de acuerdo? Por la especialidad que tengo, pero trataré de cumplir con un poquito de esto. Bien, entonces, en primer lugar, hablemos de la personificación jurídica del Estado. ¿Esto qué significa? Que antes, cuando se crea el Estado liberal, como les digo, se termina la Revolución Francesa, se acaba el antiguo régimen, entra el Estado liberal, el modelo de Estado liberal en un primer momento, ¿no? Históricamente es el primer tipo de Estado que aparece.
es un Estado que entroniza la ley, ¿no? Por eso se llama Estado liberal. Entonces, a la ley, ¿por qué? Porque la ley es garantía de la libertad, ¿no? La ley, ahí surge este adagio muy viejo que dice que solamente está prohibido aquello que la ley prohíbe y, solo, y estará permitido aquello que la ley no prohíbe, ¿no? Entonces, la ley es garantía de libertad. ¿Por qué? Porque se presume que los hombres somos libres, que podemos hacer lo que nos plazca y que nuestro único límite para actuar es la ley. Entonces, la ley es la gran garantía de nuestra libertad. Si nosotros conocemos la ley, entonces podremos ser hombres libres, ¿no? Esa es un poco la idea del Estado libre. Entonces, la ley es el valor máximo en un primer momento, ¿no? Como les digo, post-Revolución Francesa, el primer modelo de Estado, el Estado liberal, entroniza la ley y el principio de legalidad obviamente es muy potente, ¿no? Las bases liberales, por ejemplo, del derecho penal, entronizan el principio de legalidad como uno de los principios vertebrales del derecho penal, ¿no? Por eso es que estos principios de taxatividad, de certeza, ¿no? Son tan fuertes para los penalistas, ¿no? Y todavía existe mucha idea de que el tipo penal, la ley, ¿no? Si no se cumplen milimétricamente los términos del tipo legal, ¿no? De la descripción que hay en la ley, pues no se habrá cometido la conducta delictiva y todo ello, ¿no? Bueno, o sea, hay una cuestión que nace, como les digo, en este primer momento de aparición del Estado de Derecho, también lo que se conoce como Estado de Derecho. Un Estado en donde lo que prima, lo que se prioriza es la ley, ¿no? Entonces, en este primer momento, también, como ustedes comprenderán, todavía no había nada de lo que hoy en día conocemos, ¿no? De una SUNAT, una municipalidad, un alcalde. Bueno, probablemente todas esas instituciones tengan un corte medieval, es posible que sí, ¿no? Pero no en el sentido que los entendemos hoy en día, ¿no? No había un presidente, congresistas y no sé, un jefe del Jurado Nacional o de la OMPE, en fin, la burocracia que conocemos hoy en día, eso se ha ido construyendo poco a poco. Entonces, en este primer momento, se entiende que administración, ¿sí? Es el poder ejecutivo. O sea, se separan estos tres poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, y se entiende que el poder ejecutivo es la administración, ¿no? Y hay una suerte de separación estricta entre los tres poderes, ¿no? El poder judicial juzga, el poder legislativo legisla y el poder ejecutivo administra, ¿no? Entonces la administración es básicamente, digamos, aquello que no es las otras dos funciones, ¿no? O sea, lo que no es juzgar ni legislar, eso es administrar, ¿no? Pero eh, con el transcurso del tiempo, el Estado o sea, mejor dicho, la idea de personalidad jurídica, de personería jurídica del Estado empieza a surgir. Ya el Estado no solamente es un ente político, una agrupación de personas, sino que ya se requiere y se exige que el Estado se personifique, ¿no? Actúe como una persona con deberes y con derechos, ¿no? Y ahí es donde estas dos grandes ideas, ¿no? La idea del Estado como el Estado que nos representa, que es, digamos, la personificación del pueblo, ¿no? A través de los órganos políticos, etcétera, etcétera. Esa idea se junta, se fusiona con la idea de que los entes colectivos pueden constituir personas jurídicas en un sentido estrictamente jurídico, es decir, personas que pueden contratar, personas que tienen voluntad, personas que tienen patrimonio, personas que incluso hasta tienen responsabilidad o pueden tener la condición de justiciables. ¿No es cierto? Entonces, esas dos ideas, como les digo, se fusionan y el Estado pasa no solamente a ser este ente de carácter político con el que nace, sino que ya pasa a ser una persona jurídica propiamente dicha. Así como hoy en día entendemos a la Coca-Cola o entendemos al banco tal, ¿no? O al BCP o a lo que sea. El Estado es tan persona jurídica, contiene las mismas características que estas personas jurídicas que nosotros conocemos. Es decir, una persona jurídica que va a tener que sacar su RUC,
¿no es cierto? Va a tener que tener una contabilidad, va a tener que tener una planilla, va a tener que pagar sus recibos de luz, va a tener que firmar contratos, ¿no es cierto? Esa idea, digamos, operativa del Estado es lo que le ha permitido a esta idea, valga la redundancia, de Estado que, que conocemos, pues que se materialice con el pasar de los años, ¿no? Nuestra Constitución, como ustedes ven, básicamente habla del gobierno, del Estado, el poder, el pueblo, pero no habla tanto de la administración, ¿sí? No habla tanto de la administración o de la personería jurídica de las entidades de la administración pública, ¿no? Porque también hay que tener presente que cuando uno habla, por ejemplo, del Estado peruano, ¿no? Uno dice el Estado peruano, claro, el Estado peruano, desde un punto de vista abstracto, se puede entender como todo esto que dice nuestra Constitución, ¿no? El Estado es uno e indivisible, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza tal, 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 según el principio de operación de separación de poderes. Eso desde un plano político, ¿no? Está muy bien, pero desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista, por ejemplo, de cómo actúa la administración pública, no podríamos hablar de que el Estado es uno indivisible, ¿no? Porque entonces tendríamos que decir o afirmar que el Estado tiene un RUC único, ¿no? El Estado peruano tiene el RUC 001, 0000011 ceros 1, ¿no? Porque es el primer RUC del Estado, del Perú, ¿no? Y esto no es así. El Estado funciona a nivel de personas jurídicas, de personas jurídicas de derecho público, como una serie diferenciada de entidades públicas. ¿De acuerdo? Cada una tiene un patrimonio autónomo, cada una tiene una personería jurídica autónoma, cada una es propietaria de sus bienes de manera exclusiva y excluyente, cada una tiene su personal de manera exclusiva y excluyente, cada una tiene incluso pactos, ¿no? A nivel ¿cómo se llaman estos laborales, ¿no? Los convenios colectivos de trabajo con sus sindicatos de manera autónoma y diferente, ¿no? Si no, pregúntenle a los trabajadores del Congreso los pactos colectivos que tienen y pregunten a otros trabajadores de otras entidades públicas, ¿no? Porque todo el mundo quisiera que el pacto que tenemos en nuestra entidad pública no sea similar al del Congreso o al del Banco de la Nación, o, ¿no? A estos tan buenos, ¿no? O sea, sería el ideal que todos los trabajadores de la administración pública pues pudieran recibir beneficios similares a los que solo algunas entidades públicas, lamentablemente, al día de hoy, pueden acceder. ¿Ok? Entonces, y lo mismo pasa con su patrimonio. O sea, yo no podría decir, por ejemplo, que, supongamos, ¿no? En una emergencia, salvo que esto tenga una base particular, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, por la orden imaginemos, ¿no? Por la orden del presidente del Consejo de Ministros, todas las maquinarias del Ministerio de Transportes van a ir a ayudar a la Municipalidad de Lima a hacer un barrido en un río, ¿no? El cauce del río Rima, ¿no? Ahora que viene la temporada de lluvias en la sierra y que seguramente el río Rímac se va a colmatar fuertemente. Salvo que haya un convenio entre ambas entidades, entre el Ministerio de Transportes y la Municipalidad de Lima, imagínense como si fueran dos personas que se ayudan, que se apoyan mutuamente y tal, pero salvo que eso ocurra, no puede, por una orden de alguien, en este caso, en este ejemplo que les estoy dando, por la orden del presidente del Consejo de Ministros, llevarse las maquinarias de una entidad pública a trabajar para otra entidad pública, porque inmediatamente se generan problemas, como les digo, en cuanto, por ejemplo, el uso de los bienes públicos, su fin, en cuanto, por ejemplo, el combustible o las horas hombre, quién va a pagar esas planillas. O sea, se empiezan a generar un montón de problemas porque, claro, cada entidad pública tiene su finalidad, tiene su rol, cada una de ellas, como les digo, tiene sus propias metas, sus propios objetivos y que no se pueden simplemente presumir y argumentando que se tratan de entidades del Estado y que el Estado es único e indivisible, pasarlas de un lugar a otro. Entonces, eh,
A nivel operacional, a nivel de la operatividad del Estado, esta idea de la unidad, indivisibilidad y de que el Estado, ¿no?, tiene una verticalidad en cuanto a su conducción, eh, es una idea que no se maneja tan así, ¿no? Tan de esa forma. Bueno, hay pocas posibilidades de que esto se haga de esa manera. Cada entidad pública, como les digo, funciona como un ente autónomo y diferenciado del resto de entidades públicas. Lo que sí podemos decir es que la administración pública es una organización y sus funcionarios son agentes de esta organización, o en todo caso que las administraciones públicas son organizaciones, las entidades públicas, si quieren llamarlas así también, son organizaciones y sus funcionarios son agentes de estas organizaciones. Repito, funcionarios en el sentido lato que vengo explicando yo. Eh, la administración no es una representante de la comunidad, sino una organización puesta a su servicio, y la administración es tan administrada como cualquiera de nosotros. La administración o mejor dicho, puede ser tan administrada como cualquiera de nosotros. La administración se encuentra sujeta a ley, ¿sí? Está sujeta a ley. Entonces, mirando este panorama, lo que podríamos ver, que como les digo, se distingue de lo que encontrábamos al inicio de, de- del, del, ¿no?, del nuevo régimen. Hoy en día podemos ver que todavía se sigue hablando y se sigue manteniendo esta diferenciación entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Todavía la podemos encontrar en nuestra Constitución también, pero hoy en día ya se habla de funciones, ¿sí? Hoy en día se habla de funciones, no solamente de poderes, sino de funciones. Entonces, frente al poder ejecutivo se habla de una función gubernativa, una función administrativa; frente al poder legislativo, una función legislativa; y frente al poder judicial, una función jurisdiccional. ¿De acuerdo? ¿Por qué ha surgido esta idea de función? Porque en la medida que han ido avanzando, que se han ido desarrollando las administraciones públicas, que el Estado se ha ido complejizando, ¿de acuerdo? No es lo mismo el Estado hace 250 años que lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no es cierto? Nos hemos ido dando cuenta de que, por ejemplo, supongamos, ¿no?, En el poder, en el poder judicial, ¿no? Vamos al poder judicial, ¿de acuerdo? El poder judicial lo entendemos claramente como el sitio donde están los jueces, ¿no? Ahí están los jueces, ahí es la entidad pública o el poder público del Estado, ¿no? Donde digamos, se organizan los jueces, ya. Pero para que tengamos jueces, para que el Poder Judicial funcione, en primer lugar, el Poder Judicial tiene que contratar a sus jueces. Los jueces son trabajadores del Poder Judicial, entonces tiene que haber alguien que contrate. Entonces, para empezar, tienes que tener una burocracia básica, ¿no? Tienes que tener alguien, una oficina de administración o una oficina de recursos humanos que se encargue de hacer los contratos a los jueces, ¿no? Y que se encargue de pagarle su planilla, ¿no? Para pagar la planilla necesitas ahí sí una oficina de administración, una oficina de presupuestos que te haga las planillas cada mes, que te haga el financiamiento, ¿no? Que requiere el financiamiento de esos gastos ante el Ministerio de Economía, para que el Ministerio de Economía te dé los fondos para pagarle a los jueces, y eventualmente incluso hacer actividades propias del Poder Judicial, ¿no? Recibir donaciones, etcétera, etcétera, o incluso administrar sus propios bienes para poder generar fondos, lo que se llama recursos directamente recaudados, a fin de que se pueda también eventualmente hacer gastos o asumir algún tipo de en general, pago, ¿no? A través de esos fondos autónomamente generados. Entonces, el Poder Judicial, fíjense ustedes, ya no se dedica en este ejemplo que estoy haciendo, ¿sí? No es solamente un ejemplo hipotético, pero nos muestra cómo el Poder Judicial, aun cuando nosotros lo podamos entender como un poder que se encarga solamente de aglutinar a los funcionarios que dictan sentencias, ¿no? Que ejercen el papel de jueces, no es eh,
no es un órgano que solamente pueda dedicarse a eso. Necesita tener una base administrativa, ¿de acuerdo? Una base de gestión para poder salir adelante, para poder llevar adelante sus finalidades. Y asimismo, ¿no? Este, el Poder Judicial también necesita eh, eh, dictar normas, ¿no? Dictar cierta normatividad, ya sea, por ejemplo, para disponer la instauración de algún reglamento, para dictar algún acto de administración o algún acto administrativo, ¿no es cierto?, propio de la entidad, para establecer un tema de horarios, para hacer un tema de suspensión, por ejemplo, en los procesos, de los plazos para los litigantes, otorgarles más plazos. En fin, hay una serie de funciones perdón, una serie de actos, una serie de actuaciones que el Poder Judicial necesita desarrollar, pero que deban tener un carácter normativo, es decir, deban ser normas de carácter interno del sector, ¿no? Sí, del sector, o también podrían ser vinculadas con algún acto de administración específico, como les digo, pero que en términos técnicos constituyen normas propiamente dichas. ¿De acuerdo? Entonces, esto muestra, este ejemplo que vengo explicando, muestra que independientemente de que exista un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, las funciones gubernativa, administrativa o de gestión, como les decía, la función legislativa y la función jurisdiccional son aspectos diferentes. Son aspectos que le van a permitir al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo o al Poder Judicial realizar sus funciones. ¿Sí? Si entendemos la función jurisdiccional como una función en sentido amplio, ojo, porque la función jurisdiccional en sentido estricto es el poder que ejercen los jueces dentro de un proceso judicial para tomar decisiones que se discuten dentro de ese proceso judicial. Uno podría decir que la función jurisdiccional requiere la presencia de un juez. Entonces, si lo vemos de una manera tan estricta, entonces podríamos decir que la función jurisdiccional es solamente privativa del Poder Judicial, ¿no? Pero si nosotros entendemos la función jurisdiccional como un criterio más amplio, un poder para poder pronunciarse sobre una controversia jurídica, ¿sí? El poder que se le otorga a ciertos funcionarios para poder resolver en derecho una controversia, entonces es diferente, porque ya no solamente vamos a hablar de jueces, ¿no? Sino que, por ejemplo, los tribunales administrativos pueden ejercer desde esa perspectiva una función jurisdiccional en un sentido amplio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde están los tribunales administrativos? Por ejemplo, el Tribunal de Indecopi, el tribunal de Lana, ¿no? De la Autoridad Nacional del Agua, en general, los tribunales administrativos, ¿no? El, el Tribunal de la UEFA, si no me equivoco, la UEFA también tiene un poder sancionador, o el mismo Tribunal de la Contraloría General de la República, ¿no? De los órganos sancionadores de la Contraloría, también desde esa perspectiva realizan una especie de juicios, ¿no? De juicios donde uno es sometido a estos tribunales administrativos, se presenta pruebas, se discute, se alega, ¿no es cierto? Hay abogados, hay defensa, hay debido proceso y finalmente el tribunal emite una resolución, una especie de sentencia donde resuelve lo conveniente dentro del ámbito de estos tribunales administrativos. Entonces, podríamos decir que ahí el Poder Ejecutivo, por ejemplo, está realizando función jurisdiccional. Insisto, una función jurisdiccional en sentido amplio, una función general, perdón, una función jurisdiccional delegada, ¿sí? Delegada, porque la función jurisdiccional, repito, en sentido estricto, en sentido originario, es la función que se le otorgó originalmente al Poder Judicial, ¿no es cierto? Pero que hoy en día, pues, es complicadísimo que el Poder Judicial sea el único encargado de resolver controversias, ¿no? Imagínense, ¿no? Una multa por, este, por exceder los límites de velocidad o por ¿cómo se llama? Estacionarse en un lugar indebido o por cruzarse una luz roja, si uno quiere apelarla, ¿no es cierto? Tendría que ir ante un juez. Y eso, si ya los jueces están
sobrevolados de trabajo, imagínense pues cuándo podría resolverse una controversia de ese tipo. Entonces, por eso es que se utilizan mecanismos de delegación para que los otros poderes también resuelvan aquello que les compete. En el caso del Poder Ejecutivo, como tiene mucho alcance, ¿no? Muchos ámbitos de la administración pública, los vamos a ver ahorita, entonces, la cantidad de tribunales administrativos digamos, autoridades administrativas que se encargan de resolver controversias jurídicas son muchísimas, ¿no? Es digamos, muy común en en nuestra familia de derechos, ¿no? Porque esto no solamente nos ocurre acá en el Perú, en general nos ocurre, diría que en Iberoamérica, que el poder ejecutivo tiene muchas funciones jurisdiccionales delegadas, ¿no? Tenemos esa particularidad. Pero el poder legislativo también, ¿eh? También en el Congreso, donde básicamente reside el poder legislativo, ¿no? En el Congreso no solamente se encarga de emitir leyes, ¿no? El Congreso también se encarga, igualito que el Poder Judicial, se encarga de contratar su personal, de pagarle a sus trabajadores, de pagarle a los congresistas, ¿de acuerdo? Tiene toda ahí una base administrativa. También tiene tribunales el Congreso. El tribunal, por ejemplo, uno de sus tribunales, de sus órganos jurisdiccionales, por decirles así, más conocido, más famoso, es la Comisión de Ética Parlamentaria, ¿no? La Comisión de Ética Parlamentaria que se encarga de ver justamente cuando los congresistas infringen el Código de Ética Parlamentaria, pues se les somete a un proceso de investigación y de sanción, ¿no? Que está reglado en las normas internas del Poder Legislativo. Entonces ellos también tienen normas internas de eso, también tienen la Comisión de Acusaciones Constitucionales, también lleva a cabo un proceso en lo que se denomina el impeachment, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria o en general el levantamiento de la inmunidad para funcionarios, de altos funcionarios del Estado. Es como les digo, todo esto nos permite visualizar cómo los poderes, siendo poderes, no necesariamente tienen asignada una función, sino que la función gubernativa, la función legislativa y la función jurisdiccional están separadas independientemente entre los tres poderes del Estado. Por eso es que las flechitas me apuntan a eso, ¿no? El Poder Ejecutivo ejerce función gubernativa, función legislativa y función jurisdiccional. El Poder Legislativo función gubernativa, función legislativa y jurisdiccional, y el judicial, la gubernativa, la legislativa y jurisdiccional también. No son idénticas, repito, no todos hacen exactamente lo mismo. Tenemos que aquí ser amplios para poder captar la esencia de esto. No estoy diciendo que el Poder Ejecutivo juzga en los mismos términos que el Poder Judicial, pero que sus funciones, ¿no? Sus funciones en esos términos, en los términos de resolver controversias, podríamos equipararlas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, sobre esta base, ¿qué cosa podríamos decir que es la administración pública? ¿No? Porque se acuerdan que habíamos dicho que la administración, eh, digamos, se definía en términos negativos, ¿no? Administrar es aquello que no significa ni juzgar ni legislar. Pero si nosotros podemos dar una definición más de carácter positivo, ¿no? De la administración, no en términos negativos como la anterior, sino en términos positivos, podríamos decir que administración pública es una función de esta persona jurídica o de estas personas jurídicas, de este conglomerado de personas jurídicas a los que denominamos Estado. No es una función privativa de un particular poder del Estado, sino que en general administrar implica gestionar ámbitos de la vida diaria, gestionar ámbitos de riesgos. ¿Sí? Yo aquí me remito un poco a una definición del profesor Silva Sánchez, que habla de la administración como gestión de riesgos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hoy en día, ¿no es cierto? La complejidad, porque en esta evolución, como les digo, por Revolución Francesa, el Estado ha pasado a ser un gran administrador, un gran gestor, digamos, de la vida diaria de los ciudadanos, ¿no? Tiene un rol protagónico.
Pero lo que nosotros podemos apreciar ahí es que el Estado de alguna forma ha seccionado eh, esto que significa el día a día, lo ha seccionado, ¿no? Ha dicho, a ver, vamos a identificar tareas, ¿no? Todos los días este aparato estatal va a salir a trabajar y va a salir a gestionar la vida diaria de los ciudadanos, pero no lo vamos a hacer todos respecto de todo, sino que lo vamos a hacer seccionado, ¿no? Parte por parte. Entonces, unos se van a encargar, por ejemplo, de ver los temas de eh, tributarios, ¿no? Otros se van a ver los temas financieros, otros van a ir a ver la policía, por ejemplo, la protección del orden público, ¿no? Van a salir la policía, que es otra administración pública, va a salir, la Policía Nacional va a salir a protegernos. Incluso dentro de la policía, algunos van a hacer labor de inteligencia, otros van a hacer labor de tránsito, otros van a estar especializados en lo que es protección de las mujeres y así, ¿no? No, los jueces van a salir a hacer su tarea, que es juzgar, los fiscales van a salir a hacer su tarea y así, ¿de acuerdo? La ministra de la mujer, el ministro de producción, tal, los alcaldes van a salir a hacer lo suyo, es decir, el Estado diariamente va a salir a hacer su trabajo y va a haber un nivel de especialización sobre la base de las tipologías de riesgos que se administran. ¿Sí? Cuando hablo de riesgos, hablo en general de situaciones que se van a generar en el día a día y que necesitamos que se realicen de manera controlada. ¿No? Gestionamos riesgos. Las administraciones en general gestionan que toda la vida diaria se lleve adelante en función de estos ámbitos especializados y que cada unidad especializada no exceda digamos, lo que nos permita vivir en comunidad. ¿De acuerdo? Es una idea surgida en los años 80, esta idea de los riesgos, ¿no? De que vivimos en una sociedad de riesgos, todo lo podemos explicar en términos de riesgos permitidos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, yo les planteo, yo entiendo la distribución de las competencias del Estado en función de la gestión de estos riesgos y por eso esto es lo que justifica que cada entidad pública se especialice y tenga especiales competencias para poder, como les digo, controlar que estos riesgos no se excedan. ¿De acuerdo? Hay, como les digo, temas que tienen que ver con el tráfico, hay temas que tienen que ver con la salud, eh, comercio, ¿no? Las tiendas que tengan licencia, viene defensa civil, que tienes que tener tus espacios, que tienes que tener tu extintor, que tienes que tener tu señalética, eh, en fin, ¿no? Entonces, todo este tema se puede ver en términos de gestión de riesgos. Cuando uno ya se adentra en este planteamiento, uno puede ver también que em, el Poder Ejecutivo o las entidades, aquí ya, ¿no? Como hemos estado avanzando, podemos, digamos, entender ya que cuando hablamos de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, estamos hablando ya no de un paquete o de algo que tiene una unidad de sentido, ¿no? Sino que el Poder Ejecutivo son toda una serie de entidades, ¿de acuerdo? De personas jurídicas de derecho público a las que podemos denominar poder ejecutivo, que tienen determinadas competencias, ¿no? Funcionales en función de los riesgos que administran, ¿de acuerdo? Y que en términos generales tienen ciertas competencias de carácter ejecutivo, aunque, repito, no solamente tienen competencias de carácter ejecutivo, sino competencias de todo tipo, ¿no es cierto? Em, Luego lo mismo podremos decir del poder legislativo y lo mismo del poder judicial. Podemos entonces pasar a esta siguiente idea, ¿no? Que es que todas estas entidades de estos tres poderes nosotros las podemos también caracterizar como entidades que tienen una doble naturaleza. Todas estas entidades, estas personas jurídicas de derecho público, tienen un ámbito especializado
y tienen un ámbito propio de una entidad de la administración pública. ¿Qué quiero decir? Todas estas personas, de estas personas jurídicas que componen el Estado, son en general todas administraciones públicas. Todas en general son personas jurídicas que pertenecen al Estado, personas jurídicas de derecho público que pertenecen al Estado. Entonces, desde esa perspectiva, todos podríamos decir que, por ejemplo, podríamos decir todos los subordinados de estas personas jurídicas son servidores o funcionarios públicos, ¿no? Todas estas entidades públicas tienen un marco normativo único, ¿no? Todas estas entidades de la administración pública dependen del presupuesto general de la República. O sea, todas ellas son parte de la administración, ¿no? Desde desde un lado del enfoque podemos decir que todas las entidades que pertenecen al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial en general y a los demás niveles de gobierno que hay, son entidades de la administración pública, son desde esa perspectiva entidades públicas. Pero a la vez, estas entidades públicas se distinguen una a otra. No son iguales, no tienen los mismos componentes en cuanto a las funciones que realizan, porque como les repito, cada una de ellas tiene a su cargo ámbitos de gestión de riesgo diferentes. Entonces, también podemos verlas como entidades especializadas, ¿sí? Cada una tiene un aspecto funcional diferente o un aspecto misional. Cada una tiene una misión diferente. ¿Por qué? Porque se entiende que los riesgos que administran son diferentes. Como regla general, no debería haber dos entidades públicas que gestionen los mismos riesgos, ¿sí? No pueden haber dos administraciones públicas que se aboquen a la misma competencia, porque eso sería pues destinar doble gasto para lo mismo. Se supone que debe haber una exclusividad en los riesgos que cada una de ellas administra, en las competencias que le competen, valga la redundancia, a cada una de nuestras administraciones. ¿De acuerdo? Esto ustedes lo van a poder encontrar en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, van al artículo 3 y nos dice, ¿no? Recuerden que esta ley de alguna forma regula exclusivamente a las entidades del Poder Ejecutivo, pero que las podemos aplicar en general a las entidades de la administración pública. Vean ustedes el numeral 1 del artículo 3, nos dice que las normas de organización y funciones distinguen aquellas que son sustantivas de cada entidad de aquellas que son de administración interna. Es decir, hay normas que son propias de la entidad que regulan su especialidad y otras que regulan básicamente su administración y que de alguna forma van a ser, les diría, normas de carácter común, de carácter general a todas las entidades del Estado. Yo he tratado de graficarlas aquí. ¿De acuerdo? Podríamos hablar de una doble naturaleza, es decir, más que una doble naturaleza, de un doble aspecto. Es como decirles una moneda que tiene dos caras, ¿de acuerdo? Tiene cara y sello, pero ambas son la misma moneda, ¿sí? Yo acá he intentado dibujarles estas dos caras de las entidades públicas, tanto de las entidades del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del gobierno central, de los gobiernos regionales, las municipalidades, las OPDs, las OCAs y cualquier otra que puedan ustedes encontrar. Este, eh, Todas tienen esta doble particularidad, este doble componente. Son entidades de la administración pública, son entidades administrativas en un sentido administrativo, pero a la vez son entes especializados al interior de ellos. Si me permiten hacer un dibujo todavía más específico, ¿no? Porque aquí están, digamos, son muy amplias, ¿no? El dibujo representa demasiadas cosas, pero si uno va a lo concreto, a lo particular al interior de cada entidad pública, uno va a tener siempre un titular, ¿no? Un titular de esa entidad, que ese titular es trabajador, funcionario, es dependiente de la entidad, es un trabajador más, probablemente el trabajador de más alto rango, y a la vez tiene unas funciones especializadas.
que lo particularizan y que lo distinguen de cualquier otro funcionario, incluso de los que están debajo de él y de los que están al costado de él. ¿De acuerdo? Tiene esas particularidades. Puede estar sujeto, como cualquiera de sus dependientes, a un horario. Podría ser, ¿no? Puede ocurrir que el titular y todos los demás tengan el horario. ¿Por qué? Porque todos son trabajadores, todos están sujetos al mismo código de ética, todos están sujetos a las mismas obligaciones, eh, qué sé yo, ¿no? Las mismas cuotas no sé, de descuentos, de lo que sea, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, tan trabajador como el de acá o el de allá, pero sus competencias especializadas les distinguen, ¿de acuerdo? Y dentro de la entidad pública tienen normalmente esta distinción. Las dependencias para la administración de la entidad y las dependencias para fines especializados, o las denominadas misionales también, ¿no es cierto? Entonces, en toda entidad pública ustedes van a encontrar siempre una dependencia que se encarga de la parte administrativa, ¿no es cierto? Tienen una secretaría general, tienen una oficina general de administración, una oficina de contabilidad, una oficina de talento humano, una oficina de tecnologías de la información, ¿no? De computación y tal, una oficina de asesoría jurídica, una procuraduría, ¿no es cierto? Que está allí, es decir, digamos, todos los sistemas administrativos que uno puede encontrar, digamos, en una administración pública, ¿no es cierto? Están por aquí. Y, y de este lado vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en función de las competencias que esta entidad pública tenga, vamos a encontrar seguramente una subdivisión a nivel de dependencias también, ¿no es cierto? Y eso las va a ir distinguiendo. A cada dependencia se le va a entregar un pedacito, ¿no es cierto?, de las competencias que le competen, valga la redundancia, a toda esta entidad pública. Entonces, ¿cómo se fijan estas competencias administrativas y especializadas? ¿Cómo se pueden identificar? Aquí sí tenemos que recurrir al derecho, a las normas, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes seguramente conocen, porque muchos de ustedes, entiendo, trabajan en la administración, ahí es donde uno va a la ley orgánica, va a la ley de creación, o a la ley, o leyes similares, estatutos similares que sirvan para la creación de la entidad pública, vamos al ROF, vamos al organigrama, vamos al MOF, vamos al CAP, vamos al PAP, al MAPRO, al manual de operaciones, al TUPA, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar una serie de documentos, una serie de herramientas, ¿no es cierto?, que nos van a permitir conocer eh, procedimientos, distribución de personal, competencias de cada uno del personal dentro de los procedimientos, dentro de la cadena de flujo de procedimientos. Se va a intentar de alguna forma diferenciar, ¿no?, en cada procedimiento y las competencias que tiene cada uno al interior. Todo ello dentro de un marco de este binomio entre entidad pública y entidad especializada, ¿no es cierto? Deben recordar siempre eso, que esa naturaleza doble de entidad pública y de entidad especializada, que se traslada a nivel personal, ¿ah? Nosotros como servidores, como funcionarios del Estado, tenemos siempre esta doble naturaleza. Somos, por un lado, servidores en términos estrictos, en términos administrativos, somos servidores del Estado, y a la vez tenemos competencias específicas. Estamos así como Harvey Dos Caras, ¿no? ¿Se acuerdan de este personaje de Batman? ¿No? Tenemos ese doble componente, ¿de acuerdo? En nuestra configuración funcional, ¿de acuerdo? Todo este marco que les he venido explicando se va a generar, se va a presentar también incluso en el ámbito de la individualización de responsabilidades de cada funcionario o servidor. Es decir, esto no solamente lo vamos a ver a nivel de entidad, sino que lo vamos a ir viendo a nivel ya de la distribución al interior de cada entidad pública, ¿no? Entonces, como les decía, junto con estas normas que van a fijar básicamente el carácter administrativo, ¿no? Porque la ley de creación, el ROF, el MOF, tal, nos va a permitir ubicarnos y saber dónde estamos, qué somos, en qué dependencia estamos, tal, tal, tal.
pero a la vez, ¿no? Tenemos que también conocer la normativa general, las leyes u otros que nos permitan, disculpen, por favor, me he olvidado de quitarle el sonido al teléfono. Este, como les decía, junto con nuestra normativa, con nuestras competencias normativas en el ámbito administrativo, también tendremos que manejar, en función de la labor que nos toque, ¿no es cierto?, la normativa general y específica que regula la actividad eh, que cada entidad tiene a su cargo en un concreto ámbito de gestión, ¿no? Por ejemplo, si soy trabajador de una entidad tipo la UEFA o tipo el Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, que normalmente estas dos entidades son las que tienen a su cargo y que normalmente van a ser las que tengan que ver con el Código de Medio Ambiente, por ejemplo, ¿no? Este, y yo, por ejemplo, trabajo en una dependencia que se encarga de hacer supervisión de aspectos medioambientales en tal cosa, entonces no solamente tengo que ver el aspecto administrativo de mi cargo, ¿no es cierto?, de cómo yo a partir de que soy trabajador del Ministerio de Agricultura o del Ministerio del Ambiente o de la OEFA, ¿no es cierto? Y yo desde ahí empiezo a ver las competencias que tengo en mi condición de servidor, porque yo voy a ver primero qué competencias tiene mi entidad, que la distingue de las otras entidades, qué competencias tiene mi unidad, ¿no? Dentro de lo que diferencian a otras unidades, ¿no es cierto? Y así, y luego voy a ver qué competencias tengo yo, ¿no? ¿Cuáles son los límites de mi cargo? Entonces, por ahí voy a empezar a ver la parte de la responsabilidad que me corresponde, cuál es mi nivel obligacional. Y a la vez, tengo que mirar, si por ejemplo yo voy a ser un inspector que va a mirar cierto nivel medioambiental, tengo que conocer las leyes, tanto en cuanto a ley propiamente dicha del Código del Medio Ambiente, o a los reglamentos. Por ejemplo, si yo me encargo de ver alguna cuestión vinculada con agua, ¿no? O con ruidos, o con qué sé yo, los aspectos que ustedes deseen ver, pues tendré que tener un manejo y un conocimiento específico, independientemente del conocimiento técnico que me pueda corresponder, si es que yo soy un ingeniero ambiental, si es que yo soy un biólogo, soy un químico, ¿no? En fin. Ya, eso ya tendrá que irse viendo, como les digo, en el caso particular. Pero es importante que nosotros vayamos viendo cómo el marco de actuación de la administración se va identificando en función de estos dos grandes componentes de la administración pública. Lo mismo si tenemos la ley de contrataciones de adquisiciones del Estado, y les he puesto acá todavía la ley de contrataciones porque la otra está por venir, la ley general de contratación pública, de la que ya hemos hablado, dicho sea de paso, en otro miércoles de gestión, eh, eh, ¿no? Que también va a ser exactamente lo mismo. Yo supongamos que soy parte del órgano encargado de las contrataciones, parte ¿no? de un, qué sé yo, estos de control posterior, ¿no? De la oficina de control posterior, o la oficina de estudio de mercado, ¿no? La oficina de logística siempre hay una oficina de estudio de mercado, alguien que se encarga de hacer los estudios de mercado. Sobre esa base, primero tengo que ver dónde estoy ubicado dentro del ámbito de mi entidad pública, ¿no? Si la oficina de logística, por ejemplo, depende de la Oficina General de Administración o es una oficina aparte, muchas veces hay diversidad, ¿no? Hay organismos públicos descentralizados que no necesariamente tienen la misma organización, o dependencias de un sector que no son iguales, que no tienen la misma organización que el ministerio del sector o que el titular del sector. O sea, en fin, hay una variedad inmensa y luego ver, como les decía, cuáles son las competencias de mi unidad, cuáles son las competencias de mi área, ¿cierto? Del área de estudio de mercado, y luego dentro del área de estudio de mercado, cuáles son mis competencias también. Porque, por ejemplo, podría ser que mis términos de referencia en mi contrato no a mí me hayan contratado, por ejemplo, no para hacer los estudios de mercado, sino solamente para hacer cotizaciones, ¿no? Supongamos. Entonces, también podría ser que yo esté excediéndome en la realización de mi ámbito de contratación, de los TDRs que tengo, ¿no es cierto? Y luego,
Eso por un lado, es la parte administrativa, y luego tengo que mirar la ley de contrataciones, y tengo que saberme la ley de contrataciones, tengo que saberme el reglamento, tengo que saberme la jurisprudencia de OCE, tengo que saberme la práctica y tal, y tengo que además manejar los procedimientos, ¿no? Las herramientas, incluso informáticas, que se deben operar para poder realizar el trabajo que tengo a mi cargo. Entonces, todos estos componentes son los que hay que tener presentes para poder desenvolverme adecuadamente dentro de la administración. Les he puesto un ejemplo, ¿no? En el artículo 9 de la ley 30225, ¿no? Como, fíjense ustedes, la ley señala, ¿no? Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la entidad, con independencia del régimen jurídico que les vincule a esta, son responsables en el ámbito de las actuaciones que realicen de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión de manera eficiente bajo un enfoque de gestión por resultados. O sea, fíjense cómo esta norma, al margen de la organización, al margen del régimen jurídico que ustedes tengan dentro de su entidad pública, cómo les establece concretos deberes que ustedes no se pueden desvincular, no pueden decir, oye, eso no estaba en mi contrato, yo no tengo nada que ver. Independientemente de que no esté dentro de tus TDRs, si has estado realizando estos ámbitos por delegación, los has estado realizando de facto, eres responsable de haberlos llevado adelante. ¿De acuerdo? Ahí tienen más ejemplos, seguramente ustedes ya los podrán mirar con calma cuando revisen el PPT. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué, qué o cómo podríamos identificar la responsabilidad? eh, esto lo voy a dejar para después, ¿ya? Esto lo voy a dejar para después. Entonces, ¿cómo podemos identificar el marco funcional concreto? ¿No? ¿Cómo podemos identificar las competencias que tiene una persona? Este marco funcional se construye partiendo de estos dos componentes. Que los vamos a derivar de de la composición, digamos, de las administraciones públicas y de los deberes de un servidor o funcionario. El carácter especializado y el carácter administrativo, sin dejar de lado que podemos también sacar este marco obligacional, ojo, tengan presente esto, del reglamento interno de trabajo, del contrato de trabajo, de la orden de servicios, del documento de encargo o de cualquier otro documento, un oficio, un fax, etcétera. Hasta podría incluirse orden verbal, en el caso, por ejemplo, de ámbitos militares, ¿no? Que se reciba para realizar adelante una labor. ¿De acuerdo? Entonces, todo este componente es el que determina el marco de funciones concreto y específico que tiene a su cargo un funcionario o servidor público. Yo les he puesto acá un dibujito, ¿sí? Que intenta resumir esto. Si nosotros vamos a hablar de un marco funcional, eh, tenemos que partir de un marco o de un enfoque de administración donde participa este funcionario y en el que se le encargan ámbitos de gestión específicos, ¿no? Por lo tanto, digamos que este trabajador, este funcionario va a tener deberes administrativos y deberes especializados como base de su marco funcional. Pero a esto hay que añadirle, además, una serie de deberes éticos que circundan a todo este marco funcionarial. Entonces, para resumir, ¿sí? Para darles un resumen del componente del marco funcional de un funcionario, de un servidor de la administración pública, podríamos decir que este tiene tres aspectos. Un aspecto puramente administrativo que se deriva del carácter administrativo de la administración o de la entidad pública en la que se encuentra y que por lo tanto tiene que regirse por la normativa de administración, ¿no? O que tiene carácter de administración o administrativo de la entidad, los deberes especializados que le corresponden como parte de un ente especializado de la administración, ¿de acuerdo? Y que ya de alguna forma los he explicado, ¿sí? Y todo ello, todos estos deberes administrativos y especializados, a su vez, todos están envueltos, o sea, todos estos deberes se tienen que cumplir dentro de un marco de obligaciones éticas.
¿sí? En concreto, yo les podría decir que para no complejizar mucho el asunto de los deberes éticos, porque ustedes me dicen, pero ¿cuáles son esos deberes éticos? Porque uno podría confundirse y decir, oye, pero la ética de los funcionarios públicos, o sea, la ética como en términos filosóficos, ¿no? Como la idea de buen vivir, la idea de distinguir lo bueno de lo malo, ¿no? No estoy hablando solo de esa ética, ¿de acuerdo? No estoy hablando de una ética en sentido filosófico, en sentido espiritual, en sentido moral. Estoy hablando de una ética en un sentido deontológico, en un código de ética. Y esa ética en sentido deontológico, cuando hablamos de ética de los funcionarios públicos, estamos hablando de deberes concretos de actuación, independientemente de si se trata de deberes administrativos o si se trata de deberes especializados. eh, el marco ético del funcionario público obliga a cumplir estos deberes en términos deontológicos. Y como les digo, para no complejizar mucho, podríamos resumir los deberes éticos en un principio. Yo sugeriría o sugiero siempre resumir los deberes éticos del funcionario público en un principio, que es el denominado principio de responsabilidad. No sé si lo tengo por aquí, perdónenme. Este. El principio de responsabilidad está plasmado en el artículo 7.6 del Código de Ética de la Función Pública, la Ley 27.815. ¿Qué dice este principio de responsabilidad? Dice, todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. Yo, con riesgo a generalizar, con riesgo a ser muy simplificador del concepto de ética de los funcionarios públicos, podría decirles que este principio es un principio eh, marco, un principio, eh, ¿no? Cajón desastre, por decirlo así, ¿no? Ahí entra todo. Podríamos todos los demás deberes de los funcionarios públicos reconducirlos a este gran principio denominado principio de responsabilidad. Es decir, que el funcionario actúa con responsabilidad, de eso se trata, ¿no? De exigirle el máximo de responsabilidad. Es decir, si el cumplimiento de un deber, ¿sí? El cumplimiento de un deber se espera, podríamos plantearlo en un nivel bajo, en un nivel medio o en un nivel óptimo, ¿no? Idealmente podríamos hacer esa tripartición, ¿no? Podríamos decir que, ¿no? Para evaluar el desempeño de un funcionario, podríamos mirar sus deberes y podríamos evaluar. Este funcionario cumplió sus deberes en un nivel bajo, en un nivel promedio o en un nivel alto, ¿no? Hizo más de lo que se esperaba. Bueno, el principio de responsabilidad, como ustedes lo están leyendo, exige que los funcionarios de la administración pública cumplan sus deberes eh, a cabalidad, en forma integral y asumiendo pleno respeto de la función pública. Esto que implica que siempre se le va a exigir al funcionario público un cumplimiento óptimo, un cumplimiento por encima de la media. De eso se trata el principio de responsabilidad. Por eso les digo que este no es solamente un principio de ética filosófica, de ética moral, sino que es un auténtico deber legal de cumplimiento de los deberes que tiene a su cargo un funcionario público. Cuando hablamos de ética de la función pública, por lo tanto, no estamos hablando, como se les decía aquí en el dibujito, ¿sí? No estamos hablando de unos deberes etéreos, ¿no? Que rodean al cumplimiento de los deberes administrativos y especializados, sino que todos estos deberes administrativos y especializados son vinculantes para el servidor o funcionario público en un plano superior, en un plano por encima del promedio. Su cumplimiento debe darse, la evaluación de su cumplimiento siempre se va a exigir por encima de la media. Bueno, entonces, claro, esto, oiga, ¿y cuándo se cumple por encima de la media un deber administrativo? Bueno, esto ya entra en el plano de la praxis, ¿no? ¿Cuándo se va a producir eso? Pues eso va a depender mucho de cómo ustedes desempeñan su función. Por eso es que seguramente los que son funcionarios aquí, los que son servidores y trabajan en la administración pública, muchas veces al funcionario se le acusa de ser burocrático, ¿no? De ser excesivamente cuidadoso,
¿no? ¿Por qué? Porque el funcionario siempre quiere, a ver, mándame un correíto, por favor, para dejar constancia de eso, a ver, pásame, por favor, un mensaje, a ver, pónmelo por escrito, por favor, para yo tener claro ese asunto, ¿no? Y también el funcionario está constantemente mandando correítos, dejando constancia, ¿no? Haciendo énfasis, ¿no? En que ha cumplido con determinados deberes o por ejemplo, si tiene que verificar o que supervisar determinada función, el funcionario supervisor normalmente está mandando sus correos, está mandando sus papelitos, está pidiendo cuentas, ¿no? Lamentablemente esto convierte sin duda el entorno en algo muy burocrático, pero lamentablemente la forma que tenemos de acreditar en nuestro país el cumplimiento estricto de nuestros deberes muchas veces pasa por eso, por el papelito que tengamos, ¿no es cierto? Siempre te van a preguntar, ¿y usted lo pidió? ¿Y usted lo reclamó? ¿Usted lo expuso? ¿Hay algún papel? ¿Hay algún correo que usted haya hecho? No, no lo hice. Listo, te cae la mancada, ¿no? Entonces, este, esto se debe, como les digo, a que justamente al momento de evaluar, y principalmente esto nos lo van a evaluar, o la Contraloría, al momento de hacer los exámenes de control gubernamental, o los órganos de, digamos, los órganos disciplinarios, ya sea nuestro jefe directo o en general cualquier proceso administrativo disciplinario que se nos haga, siempre se nos va a pedir que probemos nuestro cumplimiento, el cumplimiento diligente de nuestros deberes, tanto especializados como administrativos. Bien, esto ya creo que lo puedo pasar, no me voy a meter mucho en ese tema, ya tampoco. Sí, este es un ejemplo, lo tomé de un órgano, de unas, este es no sé, un informe de auditoría. Es un poco antiguo, ¿ya? Es un poco antiguo, pero a mí me sirve, me gusta siempre, no lo he cambiado, no lo he movido, porque me gusta mucho como ejemplo, ¿no? Para poder mostrarles cómo estos componentes que les acabo de explicar del marco funcional de un funcionario son los que se identifican, ¿no? Al momento de hacer una auditoría, ¿no? Una evaluación de nuestro desempeño funcional. Permítanme leerles, por favor. Yo sé que, este, que ustedes saben leer, pero permítanme leerlo para irlo explicando, además porque sé que muchos de ustedes también están con el celular ahí, así que de repente tanta letrita les puede resultar muy chiquita. Bueno, esta parte es el análisis de la conducta antijurídica que se le atribuía a esta persona en este informe. Y dice esto, ¿no? La conducta atribuida a la administrada se debe a que infringió las siguientes disposiciones legales, ¿no? Artículo 4, principio de eficiencia, y 13, características técnicas del decreto legislativo 1017, ley de contrataciones de adquisiciones del Estado. Como les digo, esto es antiguo, porque se trata de aquella norma del decreto legislativo 1017 que en algún momento fue la ley de contrataciones del Estado. O sea, fíjense cómo empieza. Esta persona infringió el principio de eficiencia y el principio de características técnicas de bienes y servicios y obras a declarar, a contratar de la ley de contrataciones. Luego el artículo 11, características técnicas del reglamento del decreto legislativo de la ley, del decreto legislativo 1017. O sea, infringió la ley de contrataciones y su reglamento, ¿no? En normas específicas. Luego, el artículo 1, plano de zonificación, y 6, índice de usos para ubicación de actividades urbanas de la Ordenanza 920 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Artículo 1, aprobación, tal. Artículo 1 de la Ordenanza 376 de la Municipalidad de Miraflores. Artículo 3 de la Ley 28976, Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento. ¿No? Artículo 50, requisitos y procedimientos para obtener la licencia de identificación modalidad A del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación aprobado con el Decreto Supremo 083 tal, vivienda tal.
¿Sí? O sea, fíjense cómo le dice, has quebrantado la ley de contrataciones, has quebrantado la ley de uso de la normativa de usos de suelos de carácter municipal y has quebrantado incluso las normas sobre licencia de identificación del distrito donde estabas desarrollando tu actividad, ¿no? Y además le dice, eh, y la cláusula octava del contrato de servicio de alquiler de inmueble para el programa Caliwarma. O sea, hay un contrato del programa Caliwarma ¿no? con un proveedor y esa cláusula de ese contrato también las ha infringido. O sea, fíjense cómo pasa de la ley de contrataciones, la normativa de usos de edificaciones, la normativa de licencias y luego el propio contrato de esa entidad. Y luego dice, perdón si es que se filtra algún sonido, ya les digo que aquí la gente hace bulla y queda impune, ¿no? Bueno, de igual forma, dice, inobservó los principios de legalidad, eficiencia, probabilidad, probidad y ética profesional que rigen su labor, contemplados en el 1, 5 y 6 de la Ley Marco del Empleo Público, ¿sí? Fíjense cómo baja la parte administrativa, o sea, ha revisado toda normativa especializada, ¿no? Todo lo que tiene que ver con marcos especializados en función de la actuación que tenía que tener esta persona, y luego ya pasa a las labores, a los deberes que le competen como funcionario. Se lanza con el 1, 5 y 6 de la Ley Marco del Empleo Público, el de buena administración, ¿no? Vulnerando además los numerales 2 y 3 del artículo 6 y 5 y 6 del artículo 7 de la ley 28715, ley del Código de la Ética, el Código de Ética de la Función Pública, que regula los principios de probidad y eficiencia, deberes de uso adecuado de los bienes del Estado y responsabilidad de la función. ¿Sí? Entonces, fíjense, por eso les digo, me gusta mucho este ejemplo, porque de alguna forma nos hace ver cómo cuando nos auditan, es que se fijan hasta en la tilde que no le diste al reglamento de la municipalidad de Tangamandapio, que tú de repente ni sabías que existía, pero que ahí está, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque como les digo, todo esto forma parte del marco especializado, en este caso concreto que estoy poniendo, el marco especializado de funciones para esta base. Bien, entonces hasta ahí, como les digo, podemos apreciar digamos, el marco funcional que da pie a hablar ya, ahora sí, de una responsabilidad de carácter disciplinario. Ahora, Denise, ¿cómo estoy de tiempo? Yo soy un 4:30, usted me dice. Su micro, su micro. Muchas gracias, doctor. Hasta las 4:30 teníamos programada la conferencia con usted. Ya. Entendemos que hay para seguir compartiendo, pero nuestros participantes están gustosos de poder continuar con algunos minutos más. Si usted lo tiene a bien, por favor. Perfecto. Sí, sí, para cerrar y Gracias. entonces. Perfecto. Porque además, gracias, Denise. Porque ya les he hablado bastante del derecho disciplinario, creo que a estas alturas ya lo tienen claro, entonces no pienso o sea, que pienso que no debería extenderme más de lo necesario. ¿Qué les puedo decir? El derecho disciplinario, ahora voy a emparentarlo, voy a tratar de hacer un desarrollo, digamos, paralelo a lo que se hace con el derecho penal, ¿no es cierto? Voy a volver al discurso legal esta vez ya, al discurso jurídico. Pido perdón a los que no son tan abogados o no son abogados, pero tengo que hacerlo para poder explicarles, porque es derecho disciplinario al final de cuentas, ¿de acuerdo? Pero tenemos, como les decía, como ya lo he dejado claro en la primera parte de la exposición, que este derecho se emparenta, es muy similar a los otros derechos sancionadores. Entonces, también se construye alrededor de una idea de infracción. ¿Qué implica la infracción? Implica quebrantar, como su nombre lo dice, ¿no? Infraccionar es romper algo. La infracción implica romper un mandato. ¿No? ¿Se acuerdan cuando más adelante les puse el dibujito del marco previo y la personita, ¿no? A la que le dicen, oye, respeta, ¿no? Bueno, esa persona no respeta, pues, quebranta el marco previamente establecido. Y ese marco previamente establecido, ¿cuál es? El marco funcional. Del que acabamos de hablar, que tiene estos tres aspectos. En el derecho disciplinario, como les decía, el ciudadano al que va dirigido el marco previamente regulado es un funcionario, es un ciudadano especial, es un ciudadano que es dependiente de una administración pública y está sujeto a todo este marco funcional.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo debemos entender el derecho disciplinario? Como un quebrantamiento de ese marco funcional del que acabamos de hablar. El derecho disciplinario implica que esa persona quebrantó ese ordenamiento, ese marco funcionarial, y que por lo tanto, como consecuencia de ese quebrantamiento, se le exige una responsabilidad, se le somete a un procedimiento para identificar si tiene responsabilidad y por lo tanto si le corresponde un castigo, una sanción, ¿no? Podríamos de alguna forma resumirlo de esa manera. Eh, Esto ya lo hemos dicho, esto ya lo hemos dicho. No. Bueno, aquí hay un tema que a mí también, no sé si, digamos, todos compartan esto. Yo tengo una visión muy particular de este asunto, pero yo entiendo que el derecho disciplinario, este derecho que surge del quebrantamiento del marco funcional, es uno solo. ¿Sí? Es uno solo. Lo que ocurre en nuestro país es que ha surgido con ocasión de una potestad sancionadora que ha reclamado la Contraloría General de la República en los últimos años, ¿no? Para, de alguna forma, individualizar su potestad sancionadora. Es decir, la Contraloría General de la República ha tratado de demostrar que los funcionarios tenemos dos tipos de responsabilidad al interior, de responsabilidad de carácter funcional. Una responsabilidad a la que se le llama responsabilidad disciplinaria y una responsabilidad a la que se le llamaría, o le llama a la Contraloría, responsabilidad administrativa funcional. Yo no, no estoy, perdón si se está colando algún sonido, alguien está moviendo algo allá. No suena mucho, ya, perfecto. Gracias. Entonces, yo, como les digo, estoy en nada de acuerdo con esto, ¿no? O sea, para mí esto de que hay una responsabilidad administrativa funcional, distinta, diferente de la responsabilidad disciplinaria, eh, miren, es que esto hay hasta un acuerdo plenario del Tribunal Superior de la Responsabilidad Administrativa de la Contraloría General de la República que estuvo firmado por juristas a los que yo respeto mucho. Hay amigos míos que son autores de libros, profesores universitarios que legitiman esta idea de que existe, en efecto, se puede diferenciar una responsabilidad administrativa funcional diferente de la, de la responsabilidad disciplinaria, pero con todo el respeto del mundo, no hay nada, técnicamente hablando, desde mi perspectiva, que justifique una cosa como esta. La responsabilidad administrativa funcional surge del quebrantamiento del marco funcional. Nada más, no hay absolutamente ninguna diferencia. Las cuestiones que le podamos encontrar luego de gravedad, de que, oye, no, porque ahora ya más o menos la cosa se ha clarificado hacia ese punto. Es que no, cuando son de determinada gravedad las infracciones, entonces pasan a la Contraloría. Bueno, hombre, ya eso lo puedo entender y hasta ahí puedo aceptar que en todo caso la Contraloría le llame responsabilidad administrativa funcional a ciertas transgresiones de carácter disciplinario que tengan determinada gravedad. ¿Me entiende? Pero no se justificaría el cambio de nombre. Lo único que significaría es que son de determinada gravedad y por la gravedad es que tienen competencia en la Contraloría. Pero no hay nada más que eso. ¿De acuerdo? Insisto, es mi opinión. No encuentro ninguna justificación doctrinal, técnica, conceptual para poder justificar una diferenciación de este tipo. Eh, y ya con esto voy terminando para no abarcar mucho tiempo. ¿Qué características tiene la infracción? Desde el punto de vista formal, de acuerdo de lo que uno podría analizar en cuanto a norma, uno podría decir que el derecho disciplinario también es un hecho típico, antijurídico y atribuible desde el punto de vista de la reprochabilidad a un sujeto. Entonces, por lo tanto, también vamos a poder tener o encontrar dentro de la norma, ¿no? de la identificación de la responsabilidad disciplinaria, un injusto típico antijurídico y culpable, ¿no? Vamos a encontrar una conducta, una norma como prescripción que es sujeto a la contradicción, ¿no? Que es contrariado, que es quebrado, y un sujeto al que se puede responsabilizar por el acto ilícito. Esto lo vemos después. Entonces, la infracción tiene un sujeto activo, tiene un sujeto pasivo,
tiene una conducta que puede ser comisiva o activa. La particularidad del derecho disciplinario, que es muy similar a la del derecho administrativo sancionador, es que se maneja un concepto de autor unitario, ¿no? No existe como en el derecho penal autores y cómplices, ¿no? El intraneus, el extraneus, todo esto que seguramente ustedes se acordarán. En el caso del derecho administrativo, perdón, del derecho disciplinario, también del administrativo sancionador, es un autor único, autor unitario. Hay un contexto organizativo, ¿no? Y hay una técnica de tipificación. Se utilizan tipos abiertos y remisiones internas. Es muy curioso el derecho disciplinario porque el derecho disciplinario, a diferencia del derecho penal o del derecho administrativo sancionador, donde tiene mucho peso el principio de taxatividad, ¿no? Nos piden el funcionario, servidor público que en las contrataciones públicas no se concerta con los interesados, en tal, es muy específico el derecho penal, muy descriptivo, o el derecho administrativo sancionador que también tiene, ¿no? El ciudadano, la persona que incumple con los parámetros técnicos, ¿no? Son muy específicos. La técnica de tipificación del derecho disciplinario es más bien muy abierta, ¿no? Como los marcos funcionales son muy amplios, entonces básicamente atienden a ciertos tipos de, primero, regulaciones, a regulaciones genéricas. Por ejemplo, te dicen cómo son las regulaciones de los tipos disciplinarios, ¿no? El funcionario que quebrante cualquiera de las normas contenidas en la presente ley, será sujeto a responsabilidad menos grave o grave, ¿no? Y así. Tú dices, oye, pero ¿y cómo transgrede? ¿No? ¿Cómo es la transgresión que te está diciendo? ¿No? ¿Cómo es el funcionario que incumple cualquiera de los deberes contenidos en el capítulo tal de la... Entonces, es así muy, muy, muy genérico, ¿no? Siempre se habla de elementos como transgresión o infracción o incumplimiento, ¿no? Entonces, como les digo, yo creo que cuando se habla de esta forma de tipificación en el derecho disciplinario, estamos hablando básicamente del principio de responsabilidad. Se está verificando si el funcionario ha cumplido, si, insisto, con esta tripartición, un cumplimiento bajo, medio o por encima. Entonces, se verifica si el funcionario ha cumplido por debajo o en un nivel medio sus deberes. Porque si eso es así, es muy probable que se desencadene una sanción de carácter disciplinario, ¿no? Eh, la antijuricidad implica la infracción formal de los deberes, digamos, del ámbito funcionarial, y el reproche implica supuestos digamos, conciencia en cuanto al quebrantamiento de estas normas. Se excluyen supuestos de inimputabilidad, desconocimiento de antijuricidad o inexigibilidad de la conducta. La intencionalidad o el descuido en los deberes determina la mayor o menor gravedad de la sanción, ¿no? Ustedes van a poder apreciar, por ejemplo, en el Reglamento General de la Ley 30.057, el artículo 104, que este artículo incorpora, ¿no?, una serie de supuestos eximentes de responsabilidad que atacan a distintos aspectos de estos ámbitos, o sea, la conducta, la antijuricidad o el reproche, ¿no? Por ejemplo, te dicen, constituyen supuestos que eximen de responsabilidad administrativa y determinan la imposibilidad de aplicar la sanción, la incapacidad mental debidamente comprobada, ¿no? Entonces, esto ataca, por ejemplo, a los supuestos de inimputabilidad, ¿no? No hay una imputabilidad. El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobados, esto podría atacar a la tipicidad de la conducta o a la antijuridicidad, ¿no? El ejercicio de un deber legal, función, cargo o comisión encomendada, es decir, que yo haya actuado en cumplimiento de mis deberes y que como digamos, en un acto de ponderación entre el cumplimiento de mis deberes y el incumplimiento de otros, pues haya incurrido en una infracción de carácter disciplinario, ¿no? El error inducido por la administración a través de un acto de disposición confusa o ilegal. Puede ser que yo, pretendiendo cumplir con una orden que se me dio, haya incurrido en un error porque no me supieron aclarar, porque no me aclararon que esa orden solamente tenía vigencia determinada cantidad de días, de tiempo o en determinado contexto, y yo simplemente... y en fin, hay otros supuestos ahí, no me quiero extender, pero ustedes los pueden revisar. Aquí he dejado todavía la normativa del 2021. Estas normativas
que ya les he puesto más adelante, que es la del 2021, que habla de la condición, criterio, efecto y causa, que son los que se evalúan también en el ámbito de la responsabilidad de los órganos de la Contraloría General de la República. Y bueno, esta parte ya tiene que ver con el procedimiento, que es, digamos, toda la parte de la puesta, digamos, en discusión a nivel de los órganos de juzgamiento, y que implican siempre también unas garantías de debido juzgamiento, ¿no? Que se exigen en el ámbito del derecho disciplinario. ¿Sí? Perdonen que termine un poco al apuro, pero espero haber cumplido con la meta y haber ya cerrado los temas que se habían quedado pendientes de la vez anterior. Muchísimas gracias. Doctora, a usted gracias, sobre todo por su tiempo, su generosidad, su disposición de, siempre por su vocación de enseñarnos a todos. Agradecer a las casi 900 personas que han estado conectadas durante todo el desarrollo de la conferencia. Y dos puntos importantes, doctor. El primero, hemos compartido nuevamente la publicación que usted nos hizo llegar acerca de los fundamentos del derecho administrativo sancionador. Ha estado disponible para que puedan tener acceso. De la misma manera también el PPT que usted ha hecho llegar sobre el tema del día de hoy. Brevemente, solo espacio para 3 preguntas nada más, doctor, porque nuestros participantes están conectados. La Encantado. primera pregunta que nos formulan es la siguiente. Ángel Vázquez le consulta a usted si sigue vigente el procedimiento administrativo sancionador y el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Por qué lo pregunta? Porque dice si la Contraloría tiene potestad sancionadora actualmente. Eh, Creo que se está refiriendo al procedimiento ante la Contraloría General de la República, ¿no? O sea, porque el procedimiento administrativo sancionador, aquí hay una distinción entre paz y paz, ¿no? El paz es el que se da en el derecho administrativo sancionador, es decir, el paz se genera cuando un ciudadano, a un servidor, perdón, un ciudadano, cualquiera, le abren un proceso administrativo sancionador para imponerle una multa por parte de la administración pública. Y el PAD es el que se abre para los funcionarios o los servidores que transgreden el marco funcional conforme a lo que hemos explicado ahora. Pero creo que la pregunta se refiere a un procedimiento que creo que también se le denominaba paz en el ámbito de la Contraloría General de la República, ¿no? Procedimiento sobre la base de esta distinción entre responsabilidad disciplinaria y responsabilidad administrativa, funcional, ¿no? Aquí hubo o sea, ¿qué pasa? Que la Contraloría General, cuando reclama, digamos, tener esta potestad disciplinaria, esta potestad administrativa funcional, porque así le llamaban, este, crea unos órganos propios. Dentro de la Contraloría General de la República se crea el órgano de instrucción y el órgano sancionador de la Contraloría y crea su propio Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. O sea, era todo un sistema interno de la Contraloría General de la República para sancionar a los funcionarios que infringían sus marcos funcionales. Esta idea original duró poco, porque evidentemente la Contraloría se dio cuenta, creo que llegó a tener en un momento 15.000 procesos o 25.000, no sé cuál era la cifra, pero terminaba en 5, que era inmanejable para sus órganos de instrucción y sus órganos sancionadores poder atender. Entonces empezaron a distinguir, empezaron a decir, no, vamos a ver, solamente vamos a atender los casos graves, ¿no? Y ahí empezaron digamos, a separar los procesos que les interesaba ver más de los otros procesos de responsabilidad más pequeña que los recondujeron a los órganos sancionadores propios de las entidades públicas. Y en ese interín, el Tribunal Constitucional, vía una demanda constitucional, declara fundada la demanda de inconstitucionalidad y les declara inconstitucional su norma que les daba potestad sancionadora. Pero ojo, no les dice, además la sentencia lo dice expresamente, no es que sea inconstitucional que la Contraloría tenga potestad sancionadora. Lo que está mal es el modo como se ha dictado la norma, ¿no? El modo como se ha regulado esta potestad sancionadora. Entonces, ¿qué hizo la Contraloría con esa norma?
pues recompuso sus normas, ¿no? Su catálogo de normas sancionadoras, lo hizo más específico, lo hizo más puntual y emitió su ley, ¿no? La norma que ordenaba de alguna forma su potestad sancionadora. Entonces, eso volvió a poner en vigencia el poder sancionador de la Contraloría General de la República. Pero luego, el Tribunal Constitucional, si no me equivoco, y en todo caso el que está preguntando, le pido que me ayude con esa parte de la historia, le ha vuelto a declarar inconstitucional una parte otra vez de su normativa en materia sancionadora a la Contraloría General de la República, y lo que entiendo que me pregunta es, entonces, ¿cómo queda ahorita? ¿Tiene o no tiene potestad sancionadora? Como les digo, yo me he desconectado un poco de la parte de la historia. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, en esta vieja sentencia, en la primera que emite sobre potestad sancionadora, dice y declara expresamente que no es inconstitucional que la Contraloría tenga potestad sancionadora. Lo que dicen ellos es que el nivel de precisión de la reglamentación es lo que se tiene que ajustar, es lo que se tiene que modificar para evitar la inconstitucionalidad. Entonces, con esa cláusula de legitimación, en realidad lo que vienen son vaivenes, ¿no? Idas y vueltas, porque de alguna forma está legitimado. Salvo que el Tribunal Constitucional haga un cambio de criterio, que creo que yo, como les digo, desde mi perspectiva, eso sería lo óptimo. La Contraloría General de la República no tiene una potestad sancionadora diferente de una eventual potestad disciplinaria. No podemos crear una responsabilidad administrativa funcional diferente de la responsabilidad disciplinaria. Nada lo justifica. Pero en segundo lugar, la Contraloría General de la República es el órgano rector del control gubernamental. Tienen a su cargo una función administrativa específica. No pueden dobletear funciones y a la vez asumir una función de determinación de responsabilidad funcional, de responsabilidad disciplinaria. No pueden ser juez y parte. Esto, el Tribunal Constitucional dice, no, 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 es que no son juez y parte, porque una cosa es, son los órganos de control, que no, y otra cosa son los órganos disciplinarios o de administración, de responsabilidad funcional que tienen vida propia, que son autónomos y que nada tienen que ver con los órganos de control institucional de cada entidad pública. Pero no se trata de eso, no se trata de que veamos qué órgano en concreto identifica o no, sino que las potestades que la Contraloría tiene como ente rector del control gubernamental. Y creo que ahí es donde se le saca la vuelta a esas competencias de la Contraloría con esta legitimación constitucional que hizo el Tribunal Constitucional. Yo en nada estoy de acuerdo, pero ya les digo, en tanto no se cambie ese criterio, pues creo que va a ser simplemente un asunto de ajustes, podrá haber marchas, contramarchas, no a todos les gusta, no todos están de acuerdo evidentemente con que la Contraloría tenga estos poderes, salvo la Contraloría. La Contraloría sí está feliz con tener esos dos componentes, pero ojalá que en algún momento volvamos a la racionalidad y le quitemos a la Contraloría esa potestad para que solamente se centre en el control gubernamental y sobre todo en hacer bien su trabajo, ¿no? Que es lo que nos importa a todos, porque realmente una Contraloría que no esté concentrada en lo suyo, pues nos perjudica. Gracias, doctor. La penúltima pregunta sería, Gabriel Ángel Machaca nos pregunta, ¿cómo se articulan las responsabilidades administrativa, civil y penal en un caso de infracción cometida por un servidor público? Esa es una pregunta que de alguna forma la habíamos conversado, creo que un poquito en la clase anterior, ¿no? Yo soy otra vez, y ahí ustedes tienen el libro, y ahora sí ya lo tienen, el de que fue mi tesis de maestría, de los, le pusimos fundamentos del derecho administrativo sancionador, un poco para hacerlo atractivo, digamos, por el lado del derecho administrativo sancionador. Pero es una tesis que de alguna forma trata de amalgamar principios del derecho penal con los conceptos, o el concepto de derecho administrativo sancionador y también de derecho disciplinario. Y eh, mi postura desde ese momento, y está ahí plasmada, pueden revisarlo en el capítulo 2 en particular, es que las responsabilidades por infracciones a las normas, en este caso, a las normas de carácter funcionarial,
tienen que mirarse en función de que muchas veces los marcos previos de regulación son idénticos, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, solo para darles un ejemplo con el delito de colusión, ¿sí? Con el delito de colusión, que me parece un ejemplo que no resulta particularmente claro. Si yo voy a cometer un delito de colusión, ¿cuál es el marco previo que me van a evaluar? ¿Cuál es el marco previo que va a tener a su cargo el fiscal? Toda la normativa de contratación pública, o sea, todas las obligaciones que yo voy a tener como parte si yo soy el funcionario encargado de las contrataciones, o si a mí se me está acusando de que en un determinado ámbito o en un determinado contrato he infringido la normativa de contrataciones, pues me van a evaluar en función de la ley de contrataciones, de su reglamento, de los precedentes del OCE, en fin, todo eso. Ya, y si a mí me imputan haber transgredido de manera disciplinaria mi marco funcional y haber firmado un contrato cuando no debía hacerlo, ¿cuál va a ser el marco funcional que me evalúe? El mismo, es idéntico, ¿no? Los delitos contra la administración pública, o en todo caso, ciertos delitos contra la administración pública, sobre todo los altamente especializados, los altamente, digamos, complejos por su naturaleza administrativa, tienen estas características. Otro ejemplo muy claro, por ejemplo, es el de malversación de fondos. ¿Se acuerdan que en alguna sesión previa hemos hablado del delito de malversación y cómo el delito de malversación se encarga de proteger todo el sistema de presupuesto público, ¿no? Igualito, si me acusan de malversación, ¿de qué me van a acusar? De haber quebrantado mi marco funcional vinculado con los deberes como funcionario encargado de la protección de ese sistema administrativo, el sistema de presupuesto público. Y toda infracción de carácter disciplinario va a tener exactamente el mismo marco funcional. Entonces, bajo esta lógica, ¿no? Si analizamos en concreto este ejemplo, ya sea la malversación o la colusión, es absurdo que una misma conducta pueda ser calificada como infracción administrativa o como infracción penal. No se puede, porque el marco funcional es el mismo. Entonces, tengo que decidir, yo como evaluador de esto, tengo que decidir, ¿esto es una infracción administrativa o es una infracción penal? Si digo que es una infracción penal, todo lo tengo que derivar a la fiscalía con la justificación respectiva y tengo que inhibir la respuesta administrativa. Tengo que inhibirla. ¿Por qué? Porque todo ese quebrantamiento normativo ya está absorto, ¿no? Ha sido absorbido por el quebrantamiento penal. No puedo decir, no, no, es que hay un aspecto administrativo que tengo que proteger. No, porque eso ya está todo absorto, insisto, en el quebrantamiento de carácter penal. Lo civil es diferente, porque lo civil, la responsabilidad civil, se maneja por sus propios criterios. ¿Sí? Se maneja por sus propios criterios. Aquí hay dos perspectivas. Algunos la miran como una responsabilidad de carácter extracontractual, porque le aplican las mismas reglas de responsabilidad civil que el resto de delitos. ¿De acuerdo? Y otros consideran que la responsabilidad civil derivada del quebrantamiento de ámbitos funcionales es una responsabilidad de carácter contractual, porque yo estoy asumiendo mis deberes funcionales al momento de firmar mi contratito. Entonces, ¿de acuerdo? O sea, aquí hay todavía quienes quieran desarrollar tesis sobre esto, hay mucho que todavía analizar con relación a los delitos contra la administración pública, porque, sobre todo en el ámbito de la responsabilidad civil derivada del delito, porque a mí me parece que esta es una responsabilidad de carácter contractual, no extracontractual, ¿de acuerdo? Pero, insisto, es un asunto que no me meto ahí, pero se maneja por sus propios términos. En el caso de la diferenciación entre la responsabilidad penal y administrativa, ya les digo, hay delitos, algunos delitos, en donde hay que escoger. Hay otros delitos, habrá otros delitos que probablemente no, ¿no? Probablemente no o probablemente sí. Todo deberá evaluarse en función de este criterio, de que los delitos y las infracciones administrativas tengan o no como base el mismo marco funcional, ¿no? De determinación de la supuesta ilicitud. Si es el mismo marco, tiene que inhibirse y pasarse todo a lo penal. Si no tiene el mismo marco, ahí recién podremos diferenciar una parte administrativa y una parte penal. Ese es un poco lo que intento explicar en ese libro. Entonces, y también la otra cuestión, ¿no?
cuando uno plantea estas cosas, lo que le dicen es, entonces tú, porque yo cuando empecé a estudiar sobre esto, pensaba que eso era así, ¿no? Yo decía, por ejemplo, ¿no? Si es que yo cometo una infracción, ¿no? Supongamos, y viene la administración pública, supongamos que viene la Contraloría, en el extremo, y me sanciona, me pone 1 año de inhabilitación. Listo, ya, me ponen mi año de inhabilitación. Y luego la justicia penal me dice, no, a ti te corresponde 5 años de cárcel, ¿no? Entonces yo voy a decir, no, hay nevis in idem porque son lo mismo. La responsabilidad administrativa y penal son idénticas y a mí ya me sancionaron. Entonces yo puedo invocar nevis in idem y decir, ya no me pueden sancionar porque ya me impusieron una sanción. No. Ojo, afirmar la unidad del derecho administrativo sancionador y del derecho penal o del derecho disciplinario y del derecho penal no quiere decir que ante una primera aplicación del derecho administrativo, es decir, el que llega primero, es, eh, es el que manda, ¿no? Prior in tempore, prior in jus, le dicen así. No, no hay esa prioridad. El que el derecho administrativo pueda llegar primero en la sanción, en un modelo racional de articulación penal y administrativa, lo único que generaría es que cuando la justicia penal se pronuncie, absorba la sanción administrativa que se impuso primero. Es decir, se haga un descuento, como se llama, ¿no? Un modelo de descuentos. La justicia penal se armonice con la administrativa y tome en cuenta lo declarado por el tribunal administrativo al momento de emitir su sentencia. Pero no quiere decir que se favorezca la impunidad y que por el hecho de que primero se haya sancionado administrativamente, la justicia penal se quede con las manos vacías. ¿No? No, yo no legitimaría eso. Y creo que nadie, o sea, ningún modelo hace eso. El problema que tenemos acá en el Perú es que decimos, ¿no? No, tiene que activarse lo penal y lo administrativo en paralelo, tiene que ir los dos, ¿no? Tal, tal, tal. Y eso es lo que está pasando, como les explicaba en la clase anterior. Todo se aplica, ¿no? Se activa penal y administrativo y tal. ¿Por qué? Porque te dicen, es que no podemos favorecer la impunidad. No, no es que se favorezca la impunidad. Se trata de tener un orden y no sancionar 2 veces a una persona, no someter a 2 procesos paralelos por el mismo motivo. De eso se trata. No de favorecer la impunidad. ¿Sí? Eso. Gracias. Doctor, siendo prácticamente las 5 de la tarde, queremos agradecerle por su generosidad y también a nuestros participantes que permanecen con nosotros, más de 800. Así que una vez más, desde el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, a usted agradecerle infinitamente por todo su tiempo, sus enseñanzas, a nuestros participantes también porque por ellos es posible crear estos espacios de aprendizaje continuo y también darles la tranquilidad en el sentido de que adicionalmente vamos a poner a disposición en el grupo especial que tenemos en el WhatsApp, tanto su publicación como las PPTs compartidas el día de hoy. Doctor, con usted será hasta una próxima oportunidad, de la misma manera con nuestros participantes. Los esperamos en el próximo miércoles y que sigan teniendo una excelente tarde. Muchas gracias con todos. Con permiso, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta pronto. Un Hasta gusto. pronto.